Nuestro objetivo va a ser aprender After Effects desde cero. Para las personas que a lo mejor nunca han utilizado el programa, que vean sus conceptos básicos para que puedan hacer su primera animación. En esta primera clase, este va a ser nuestro ejercicio donde vamos a aprender los conocimientos básicos para empezar a mover nuestros elementos, para a lo mejor rotar, escalar, algo de opacidad. Los elementos esenciales para que hagas tu primera animación y que también la puedas estar exportando. En este primer ejercicio de la primera clase, esto es lo que vamos a hacer. Aquí podemos ver que After Effects nos está invitando a hacer una nueva composición y si nos vamos al menú es lo mismo que darle Control N, como generalmente en otros programas cuando quieres crear un nuevo documento es Control N, pero creo que vale la pena explicar un poquito qué es una composición dentro de After Effects. Puedo hacer la analogía con el programa de Illustrator, donde podemos tener diferentes hojas o diferentes mesas de trabajo, donde a lo mejor uno es tamaño carta o puedo tener 5 tamaño carta, o puedo tener de diferentes características, por ejemplo, combinarlo con, en este caso es un tabloide o tamaños para web. El chiste es de que yo soy libre de hacer diferentes composiciones de diferentes características y a lo mejor tienen que ver entre sí, a lo mejor son cosas separadas. Puedo también tener elementos afuera de las composiciones que no están participando oficialmente. Digamos que hay cierta libertad. Dentro de After Effects es igual, yo puedo crear muchas composiciones de diferentes características, pero bueno, en ambos casos, Illustrator o After Effects, pues necesitas por lo menos una composición. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a partir con una nueva composición. Le voy a dar clic en Control N o en este caso, este botón que dice Nueva composición. Y cuando haces una hoja, bueno, ¿de qué tamaño va a ser tu hoja? Si yo le doy clic aquí en los preestablecidos, voy a ver que tengo algunos estándares porque el video pues, puede seguir como ciertas reglas de estándares y yo lo llamo como diferentes categorías. Por ejemplo, en esta primera categoría podemos ver que está separado con una línea y luego aquí vemos otra línea. Estas yo las llamo como la categoría quizás ya un poquito obsoleto, que eran cuando eran los formatos de DVD o medidas más enfocados a DVD o televisiones de antes. Luego tenemos la categoría de alta definición. Luego tenemos categorías de 4K y luego formatos todavía más grandes pensados para cine. Por lo pronto voy a escoger la medida dentro de la categoría de HD y generalmente en mis clases empiezo con el tamaño más pequeño porque no queremos que nuestras computadoras ahorita estén sufriendo de ninguna manera, aunque es demasiado sencillo lo que vamos a hacer y que sin broncas pueden trabajar en medidas más altas. Voy a escoger la primera opción de HD y me está dando una medida de 1280 píxeles por 720. Igual y sería importante aprendernos esta medida si es que vamos a estar trabajando a este tamaño, o si ustedes quieren pueden trabajar, por ejemplo voy a seleccionar uno de los últimos y me da la medida de 1920 por 1080, que sería el tamaño de Full HD. Entonces, independientemente en cuál de los dos vayas a estar trabajando, apréndete estas dos medidas. Son esenciales, son estándares y es muy bueno sabérselos. Entonces, yo voy a quedarme con el 1280 por 720. Generalmente también a mis alumnos les digo, escogen ese para que ahorita nos enfoquemos en lo esencial. Y luego los cuadros por segundo, bueno, también generalmente nos vamos sobre los 24 cuadros, porque igual estamos ahorrando 6 fotogramas por segundo para que nuestra computadora sea el último de los pretextos que esté sufriendo. Entonces, 24 cuadros por segundo, 1280 por 720 y generalmente a lo mejor empiezo haciendo animaciones cortas, por ejemplo de 10 segundos. Quiero explicar lo esencial con estas características, voy a hacer mi nueva composición. También sería una buena costumbre ponerle el nombre, pero si no le pongo el nombre no pasa nada, después se lo puedo modificar, al igual que cualquiera de estos parámetros. Por ejemplo, le voy a dar clic en OK y puedo ver que aquí en la pestaña, por alguna razón estaba aquí en los efectos, pero deberíamos estar en la pestaña de proyectos. Puedo ver los elementos que tiene mi biblioteca de todo este proyecto. Así como hablábamos que las composiciones son como los elementos individuales, digamos que ahorita acabé de hacer esta composición, por así decirlo. Todo el proyecto, así se llama en After Effects, el proyecto. Entonces, aquí puedo ver que en mi proyecto tengo una composición.
Voy a cambiarle el nombre porque a propósito no se lo puse y sirve que les digo cómo podemos modificar las propiedades. ¿Qué tal si me arrepentí y era otro que me quiero brincar al Full HD, a los 1920 por 1080? Chin, me equivoqué. De hecho, a lo mejor aquí puedo ver las características. Puedo ver que este mide 1280 por 720. A lo mejor quería 15 segundos o 5. Ya me arrepentí. Lo selecciono y con control K, la tecla rápida es control K de kilo, y con esto se abre su ventana. Si están en Mac sería Command y la tecla K. Y aquí ya le voy a poder poner el primer nombre. Se va a llamar, por ejemplo, ejercicio 1, ¿sí? Y puedo modificar algunas cosas. Le voy a dar clic en OK y ya se actualizó. Algo que no mencioné cuando puse el tiempo es que los dos primeros no son segundos, sino son los fotogramas. Entonces yo les dije que quería hacer una animación corta de 10 segundos. Aquí es donde voy a poner los segundos. Estos son los segundos, estos son los minutos, estos serían las horas si fuera necesario, y estos son los fotogramas. Estos son los elementos que voy a utilizar en mi animación. Tengo desde archivos en JPG y también algunos con transparencia en formato PNG. Digamos que son cualquier formato de imagen les va a servir. Obviamente sabemos que PNG puede tener transparencia. Y también tengo aquí un formato de MP3 porque es un archivo de audio. Entonces yo voy a importar todos estos a mi biblioteca del proyecto. Puedo seleccionarlos y simplemente arrastrarlos y pum, ahí se van a colocar. Es lo equivalente a tener todos los elementos por aquí y ya después uno por uno los iré colocando en donde los considere necesarios en mis diferentes composiciones, que en este caso solamente tenemos una composición. También puedo control I, control I de importar, pues simplemente les va a decir que seleccionen sus archivos que quieren importar y también lo pueden colocar de esta manera. Ya que tengo mis elementos y tengo mi hoja donde voy a trabajar, pues simplemente voy a ir colocando, por ejemplo, voy a poner el fondo, voy a poner, por ejemplo, por aquí este planeta y por ahí voy a poner esta vaca. Lo voy a hacer más pequeño como se pueden imaginar, agarrando estos elementos. Para no distorsionarlo, pues obviamente Shift apretado para que se escale proporcionalmente. Lo voy a colocar más o menos por ahí. Y por lo pronto voy a colocar mi ovni. Simplemente tenemos que ir arrastrando los elementos. Como importamos elementos individuales, de esta manera estamos trabajando. Más adelante en otra clase veremos cómo importar, por ejemplo, algo ya en capas en Photoshop o Illustrator. Un error común que veo y que no saben cómo solucionar porque ni siquiera saben que es un error es que le dan doble clic a sus elementos. Por ejemplo, si sin querer le doy doble clic al que es planeta, se abre como dentro de la capa solamente el planeta. Si le doy doble clic a vaca, puedo ver que aquí solamente tengo la vaca. Entonces lo único que tienen que hacer es pues regresar a su composición. Aquí pueden ver pestañas y regresan a su composición. Puedo cerrar esto si es que no lo quiero. Y es más, si sin querer cierro mi composición, lo único que tengo que hacer es darle doble clic a la composición para que se abra. Otro error común que veo es que de repente no ven nada, se ve en negro y bueno, casualmente se ve una franja roja en la parte de abajo que nos está marcando un error. Esto sucede es cuando tenemos las mayúsculas activadas y lo único que tenemos que hacer es desactivar las mayúsculas y ya vamos a poder ver nuestros elementos. Ya tenemos nuestros elementos que queremos empezar a animar, pero tenemos que ver en dónde están las propiedades básicas de posición, escala, rotación y todos estos. Por ejemplo, si me voy a mis capas, puedo ver que todos tienen flechas y en este caso en OVNI le voy a dar clic a la flecha y generalmente van a ver una palabra que se llama transformar y luego si abren la palabra transformar van a ver estas propiedades básicas. Es punto de anclaje, posición, escala, rotación y opacidad. Punto de anclaje, al principio no creo que lo vayamos a estar animando demasiado, pero sí estos 4. Yo no voy a estar abriendo la flecha cada vez que necesite buscar uno de estos elementos y para esto están las teclas rápidas. Si yo agarro OVNI y aprieto P de posición, se abre el parámetro de posición, ¿sí? No creo que se les vaya a olvidar esa tecla rápida ni las demás. Por ejemplo, R sería de rotación, S sería para escalar y en el caso de transparencia sería T, bueno, que en realidad es opacidad. Entonces, escala cambia, no es por su palabra en español, sino es S por su palabra en inglés. Y opacidad sería T, y yo le digo T de transparencia. Entonces, creo que con esto ya la hicimos. P de posición, R de rotación, S de escala, T de transparencia.
Entonces, en este caso del ovni, por ejemplo, déjame animar su posición. Voy a apretar P de posición. Ahorita en mi línea del tiempo, digamos que estoy al principio de mi animación, que dura 10 segundos, porque eso fue lo que establecimos. Y a lo mejor al principio quiero que esté colocado por aquí mi ovni. Lo único que tengo que hacer ahorita es indicar que se va a animar la posición. Tengo que encender el reloj de la posición. Esto es como un reloj de cronómetro para cuando registras tus tiempos, como por ejemplo en una pista. Yo lo enciendo. Ahora, no se trata de encender y apagar este reloj. O lo enciendes y lo dejas así, o si lo apagas es porque ya de plano ya no vas a querer nada en posición. No es algo que vayas a estar encendiendo y apagando. Ahora, cuando yo lo encendí, se colocó un fotograma. Este fotograma tiene el valor registrado de donde estaba colocado. Tiene valores, pues en este caso podemos ir viendo que tiene dos valores. En este caso sería X e Y. Si yo por alguna razón modifico la posición, pues no pasa nada en realidad, solamente se actualizan los valores correspondientes. Lo que sí pasaría es que si yo avanzo en el tiempo, por ejemplo, voy a avanzar un segundo y coloco mi ovni en una nueva posición, me registra estos nuevos valores y me crea un fotograma. Este sería nuestro primer movimiento y tenemos que acostumbrarnos a realizarlo. Déjame lo desactivo. Por ejemplo, voy a desactivar el reloj para borrar todo, ¿sí? O sea, ya me arrepentí, quiero empezar desde cero y lo voy a volver a hacer porque esto, cuando estamos animando al principio, sí he visto que de repente lo tenemos que hacer 2, 3 veces para que ya nos quede claro, pero pues ya una vez entendiéndolo, ya vamos a poder animar casi cualquier cosa. Entonces, quiero mover la posición de mi ovni, voy a apretar P de posición para que se abra, voy a encender el reloj, voy a avanzar en el tiempo y lo voy a colocar en una nueva ubicación. Por ejemplo, si yo quisiera agregar un nuevo fotograma, voy a volver a avanzar en el tiempo y lo voy a colocar en su nueva posición. Si quisiera un cuarto fotograma, en este caso voy a avanzar en el tiempo y lo voy a colocar en una nueva posición. Entonces aquí ya puedo ver que va a estar haciendo este movimiento. Si yo quisiera ver mi animación, bueno, me voy a colocar al principio y voy a apretar barra de espacio para que se vea mi animación. Obviamente al final no he hecho todavía fotogramas y se queda pues pausado todo y tengo que esperar a que termine y nuevamente se va a empezar a ver mi animación donde sí tengo y nuevamente veo todo este bloque. Creo que es importante que entendamos que nosotros podemos definir cuál es la zona que queremos previsualizar. Yo ahorita solamente estoy enfocado o solamente he hecho 3 segundos. Solamente quiero previsualizar 3 segundos y no los 10 segundos que dura mi composición. Para esto nos va a servir esta barra que tenemos aquí. Ahora, hay como dos barritas. Uno que es para otra cosa, que sería mi barra de zoom. Y esta es la barra de previsualización. Entonces la voy a colocar en donde quiero que termine lo que estoy previsualizando ahorita, que en este caso le voy a dar un pequeño margen. No me gusta como terminar la previsualización exactamente donde termina lo que llevo, sino le doy un poquito de espacio como para poder pausar y ahora sí nuevamente ver lo que tengo. Así que si yo moví esta barra de previsualización y aprieto barra de espacio, puedo ver que voy a previsualizar solamente esta zona y nuevamente se repite y puedo tomar algunas decisiones. Obviamente me faltaría hacer quizás más movimientos y trabajar más esta animación porque en realidad solamente es así rápido para la explicación, pero quiero empezar a animar también otro elemento que sería la rotación. Entonces, por ejemplo, tengo mi ovni seleccionado y voy a apretar su tecla rápida que sería R. Si yo aprieto R, pues desaparecen mis fotogramas de la posición, pero pues ahí están. Si yo aprieto P de posición, puedo ver que ahí están. Voy a apretar R de rotación y yo ya sé que le tengo que indicar que voy a estar animando la rotación encendiendo el reloj. Se agrega el fotograma. Pero francamente sí extraño no ver los fotogramas de la posición porque en base a eso voy a tomar mis decisiones de dónde quiero que esté rotando. Así que la tecla rápida, que es muy esencial, es la tecla U. Si yo tengo mi capa seleccionado y existen fotogramas, si yo aprieto la tecla U, puedo ver que se va a revelar todos los fotogramas que tengo disponibles, ¿sí? Entonces esto es ideal para poder referenciar los demás fotogramas y con eso tomar decisiones. Por ejemplo, yo quiero exactamente aquí
hacer una rotación, o exactamente aquí donde estaba el otro fotograma quiero hacer la rotación. Y también aquí va otra tecla rápida. Si yo arrastro y dejo Shift apretado, como con un imán, me detecta exactamente en dónde están estos fotogramas y así, no por error de que más o menos le atiné, no, sino con Shift exactamente le atinas. Entonces al principio vamos a hacer este mismo concepto de animación. Al principio quiero que esté rotando, digamos que un poquito hacia acá. No he mencionado los valores de la rotación. Por ejemplo, déjame lo regreso a 0. Tenemos aquí, estos son los grados. Entonces, si yo clic y arrastro este valor, pues voy modificando sus grados. Así que si yo lo clic y arrastro, pues en este caso estoy haciendo rotación positiva y en este caso estoy haciendo una rotación negativa. También, déjamelo regreso a 0. Si ustedes se sienten más a gustos agarrando más bien la herramienta de rotación, pues pueden rotar aquí al tanteo. Yo la verdad estoy acostumbrado a modificar sus valores. Ahora, en este caso, estos son los grados y este que está separado son las vueltas completas. Entonces, si yo le pongo 1, pues es que dio toda una vuelta de 360 grados, 2, 3 o 4 o 5 vueltas. Ahorita solamente voy a trabajar los grados, así que al principio quiero que se mueva ligeramente hacia la izquierda y cuando llegue a su siguiente punto, que voy a dejar apretado Shift para que como con un imán se quede colocado ahí, déjame rotar hacia el otro lado y, por ejemplo, voy a avanzar hacia el otro punto. Con Shift aseguro esa posición. Quiero que rote hacia el otro lado y voy a mover y con Shift en esta última posición quiero que regrese a 0, por ejemplo. Vamos a ver aquí la previsualización. Voy a apretar barra de espacio. Como ya tengo definido solamente ver el bloque que necesito, voy a poder tomar mi decisión. Entonces puedo ver que ahí se está rotando también esta animación. Son mis primeras animaciones. Obviamente tengo que trabajar y acostumbrarme a los elementos. También yo recomendaría que no le tuvieran miedo a los fotogramas. Los fotogramas son como objetos, puedes agarrarlos y moverlos. ¿Qué tal si sientes que todo va muy lento? Pues junta los fotogramas. Entre más cercanos estén los fotogramas, pues más rápido va la animación. O si un elemento va muy rápido y quieres alentarlo, pues aléjalo. Entonces, no tengan miedo de echar a perder su primer experimento. Aquí estoy haciendo algunos movimientos y a lo mejor más adelante digo, no, pero pues necesito que se coloque arriba de la vaca, así que pues déjame avanzar en el tiempo y voy a colocar, déjame seleccionar aquí mi ovni, que mi ovni se coloque nuevamente en la parte de arriba. Déjame previsualizar esto, déjame ver, aquí se movió rápido, pero luego se fue como lento. No sé si me gustó que fuera lento. Déjame agarrar estos elementos y los acerco y este también lo voy a acercar para que esta parte vaya más rápida. Déjame volver a previsualizar y aquí dije, ok, va, estos tiempos me gustan un poquito más, llega, rota. Ahí hay unos movimientos que no me están encantando, pero bueno, esto se trata de que hagan el ejercicio. Si es su primera animación, experimenten un poquito con los fotogramas, agregando valores, posición, rotación. A lo mejor después ahí agrego una escala. A lo mejor al principio digo S de escalar, activo el reloj de escala, avanzo en el tiempo. Bueno, en este caso déjame hacerlo más pequeño. Voy a hacerlo que empiece pequeñito y un poquito más en el tiempo. Digamos que por acá ya se hizo más grande. Vamos a ver esto cómo está funcionando. Empieza pequeño, luego llega ya más grande. Quiero ver todos mis fotogramas, pues voy a apretar la tecla U para verlos todos y ya veo si hago algunos ajustes. Por aquí tengo un elemento que se llama luz, lo voy a colocar más o menos donde iría. Ahora puedo ver que esto es un JPG, no es un PNG con transparencia, pero After Effects es muy parecido a Photoshop, donde podemos tener diferentes modos de multiplicación de la capa. Por ejemplo, voy a seleccionar la luz y aquí hay un botón que se llama Toggle Switch Modes en inglés. Algo se llama conmutador, modos en español. Es un botón que si le damos clic podemos ver unas opciones o vemos otras opciones. Yo lo llamo como un tablero, por así decirlo, que de una parte vemos unas opciones y luego lo volteamos y vemos otras opciones. Como son tantas opciones que nos puede mostrar la línea del tiempo de las capas de After Effects,
pues como que por seguridad no nos muestra a todos, porque si no, pues no tendríamos como espacio para poder estar trabajando. Entonces aquí veo unas opciones o veo otras opciones. Le voy a dar clic donde ya vea las opciones que dice normal, porque todas las capas están a modo normal, y como en Photoshop puedo cambiar a multiplicar, a pantalla, a estas opciones. Voy a agarrar el que dice screen, pantalla, yo creo que me puede funcionar, y con esto se hace este elemento. Ahora, al principio mi luz está ahí y no está conectado con el Omni. Podría hacerlo de una manera muy fácil, pero esto lo vamos a dejar para otra clase. Más bien, ahorita simplemente quiero hacer una animación de opacidad. Entonces, por aquí voy a apretar T de transparencia. Voy a encender el reloj porque ahí es donde quiero que empiece. Es importante, o hay que considerar más bien, en dónde enciendes el reloj. Si yo hubiera encendido el reloj desde el principio, pues ahí se pone el fotograma. Pero yo ya sé que mi animación va a empezar como por aquí. Entonces ahí es donde voy a encender el reloj. Entonces ya encendí el reloj y no quiero que esté al 100% al principio, quiero que esté en 0 y a lo mejor voy a avanzar algunos fotogramas y aquí hay lugar para decir una nueva tecla rápida. Sería Control para los que están en PC, Command para los que están en Mac y la flecha hacia adelante o hacia atrás. Entonces Control, avanzo 1, 2, 3, 4, 5 fotogramas, por ejemplo, y le voy a decir que sea 100%. Entonces, para mí es importante estar como midiendo cuánto estoy avanzando porque quiero hacerlo a un ritmo constante. Déjame borrar este y hacerlo nuevamente. Me regreso. Control y déjame avanzar. Bueno, en este caso voy a avanzar 4. Control y 1, 2, 3, 4. Avancé 4 fotogramas y le estoy diciendo que ahora esté al 100%. Y a lo mejor, bueno, déjame previsualizar esto como se ve. Puedo ver que cuando llega va a aparecer esta luz, ¿sí? Entonces aquí toda mi animación previa y como hice una animación de transparencia, ya va a aparecer este elemento. Mi animación necesita pulirse muchísimo más, necesita trabajarse, pero esa parte se las voy a dejar a ustedes para que se la lleven de tarea. Vamos a pensar que ya termine mi animación. Voy a exportarlo y aquí hay que considerar algunas cuestiones. Por ejemplo, la barra de previsualización. La barra de previsualización, dependiendo dónde lo tengas definido, solamente se va a exportar esto. Así que si yo quisiera exportar mis 10 segundos, imaginando que ya hice mi animación de 10 segundos, bueno, tengo que asegurarme que la barra esté al principio y al final. O si por alguna razón nada más quiero exportar una zona, bueno, tendría que definirle cuál es esta zona. Ya que tengo a mi animación, lo que voy a hacer es irme al menú de composición. Le voy a dar clic al menú de composición y tengo dos opciones para exportar básicamente. Mandándolo al programa que se llama Adobe Media Encoder, que previamente tendría que tener este programa instalado, si no, no va a ser opción. O exportar añadiendo a la cola de procesamiento. Este es el método que voy a explicar ahorita, considerando que a lo mejor muchos no van a tener el programa de Adobe Media Encoder instalado. Voy a añadir a la cola de procesamiento, ¿sí? No es en archivo, exportar, lo que sea, sino es en composición. Considerando que vamos a tener como múltiples composiciones, yo tendría que estar dentro de la composición que quiero exportar. Luego irme a composición, añadir a cola de procesamiento esta composición en la que estoy. Con esto se abre una pestaña, ¿sí? Aquí podemos ver que se llama Render Queue en inglés o cola de procesamiento en español. Y aquí nada más hay un par de cosas que vamos a modificar ahorita. Uno es la salida, output, dónde se va a guardar y con qué nombre. Entonces le voy a dar clic a la palabra, en este caso azul, y a lo mejor se va a guardar aquí en mi carpeta de mis archivos y a lo mejor se va a llamar tarea. Entonces le voy a dar clic en guardar. Ahora, ¿en qué formato se va a guardar? Esto depende si estás en PC o en Mac. En Mac generalmente se guarda en QuickTime y en PC puede guardarse a lo mejor en AVI. Pero déjame entrar para mostrarles algo. Voy a entrar a esta opción donde dice alta calidad o sin pérdida, no sé cómo dice en español, pero le voy a dar clic en esta segunda opción que está aquí. Y aquí técnicamente puedo cambiar el formato. Ahora, no se puede comprimir en las versiones más recientes, no se puede exportar directamente a un MP4, pero sí hay que considerar si estás en PC a ver en qué estás exportando, porque he visto PCs que por default escogen QuickTime, pero no tienen el programa QuickTime instalado y por lo tanto no van a poder ver sus animaciones que exporten.
Si están en PC, a lo mejor sí tendrían que escoger película AVI, o experimentar con otras opciones, pero nada más quería hacer mención de esto. No voy a entrar ahorita a detalle en cuestiones técnicas de formatos y de códecs, pero nada más este es un detalle que quería mencionar. Ya que lo tengan, bueno, lo único que hay que hacer es apretar el botón render. Con esto se va a hacer el procesamiento de su video y cuando termine podemos ir a donde tenemos estos archivos y aquí tengo mi película que se llama Tarea. Si lo abro, pues voy a tener esta animación que estábamos haciendo ahorita. Hay un detalle que es que si exportamos de esta manera, nuestros videos van a empezar a pesar bastante. Duraba muy poquito mi animación, era un tamaño pues pequeño y en este caso está pesando 50 megas, pero si lo exportaron en AVI, estoy seguro que va a pesar 200 megas o 300 megas inclusive. Están muy pesados y para eso vamos a hacer uso de un programa para comprimir que se llama Handbrake. Ahorita les digo la página web donde lo pueden descargar, pero básicamente pueden googlear handbrake.fr sería la página y lo pueden descargar ahí. Ahorita les digo cómo funciona. Les voy a decir rápido cómo funciona el Handbrake, pero antes aquí estoy en la página donde se puede descargar. Les detecta si están en PC o Mac y simplemente le dan en descargar. He visto que los que están en PC, cuando lo descargan y lo ejecutan, les dice que les hace falta algo. Le tienen que decir que sí y lo tienen que descargar de la página que les vaya a abrir. Tienen que instalar como ese componente externo que no tienen y ya con eso va a correr el Handbrake en tu PC. Aquí dentro del programa lo único que tienen que hacer es arrastrar su video que quieren comprimir. En este caso estoy arrastrando el que yo tengo que es .mov, que sería de QuickTime. Tenemos que escoger en la parte de abajo en donde queremos que se guarde. Por ejemplo, déjame escoger que se guarde aquí mismo en este folder. Le voy a elegir para que no se guarde en otra ubicación. Y no le voy a mover a nada ahorita, simplemente le voy a dar clic en play. En otros videos, en otras clases, a lo mejor sí vamos a tener que entrar o explicar otras cuestiones. Pero ahorita es rápido, quiero hacer mi primera animación, quiero comprimirlo, lo utilizo el Handbrake, le doy play y con esto me está generando el archivo y voy a ver que aquí ya se generó y pesa 141 KB comparado con los 50 megas que pesaba antes. Entonces, si yo veo el video, la verdad es que va a ser muy poca la diferencia que voy a notar, pero muchísima la diferencia en el tamaño. No les voy a mentir y hice trampa. En el video que puse de ejemplo de lo que íbamos a hacer en clase, sí hay algunos elementos que no se explicaron cómo hacerse en este video, pero la verdad es que tampoco son muchos. Esto se va a resolver sobre todo en la clase 2 y en la clase 3. Pero podemos analizar que los movimientos como rotación, los movimientos como posición, como la animación de la transparencia, sí son los que vimos en la clase, nada más que pues están más trabajados en esta animación. Y esa sería nuestra tarea, nuestra asignación de la primera clase. Utilicen estos elementos y hagan la animación como ustedes quieran. Hagan su primera animación, aprenden cómo es activar los fotogramas, cómo lograr el movimiento que a lo mejor tienes planeado de que quiero que haga esto. Inténtenlo, exporten su video y compriman su video. Y con eso habrán hecho su primera animación.